interesante y además va a venir de la mano de Magdalena de Pazis, catedrática de Historia Moderna en la... Menos mal que me lo sé. En la Carlos III, hay la Carlos III, en la Complutense. Eso ha sido por mirar para arriba. Bueno, realmente tiene pues muchísimos cargos muy relevantes en la profesión y están todos relacionados con una larga vida dedicada a la historia militar y en instituciones relevantes, de las más relevantes, y el catálogo y el listado es realmente importante. Pero a mí me gustaría destacar una que no está en el catálogo, pero me la sé. Y es cuando yo empecé en estas ferias, la persona que vino no la Carlos III, sino de la Complutense, a apoyarme a empezar aquí fue Magdalena. Entonces, para mí es un recuerdo muy especial y ya son más de 20 años de ferias. Entonces, para mí es realmente muy emocionante el tenerla otra vez aquí, el tenerla en Pamplona. No sé si ha cambiado mucho, ella no ha cambiado, pero Pamplona ha cambiado un poquito. Yo sí, yo he perdido pelo. Y realmente para mí es un honor poder presentarla. Y además con un tema muy, muy interesante como es Lepanto. La logística de Lepanto creo que es vital para entender esa evolución que estamos intentando entre todos armar. La palabra cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero que mis primeras palabras, no puede ser de otra manera, sean de agradecimiento y de satisfacción. Agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Naval por invitarme a participar en estas 71ª jornadas de historia marítima dedicadas a la cuestión logística, financiera y sus efectos en la historia de la Armada. Es una gratitud que hago extensiva a mi buen amigo y colega Rafa Torres, al Museo de Navarra y, por supuesto, por tener la gran oportunidad de estar en esta maravillosa ciudad, además, que es cuna materna. Por supuesto, a todos ustedes, para poder enseñarles lo que yo sé de esta batalla, al menos desde el punto de vista logístico. De ahí ese nombre, la logística de la batalla de Lepanto. Voy a ir acompañando mis palabras con numerosas imágenes que quizá puedan serles de utilidad. A mediados del 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la conocida batalla de Lepanto, de la que Miguel de Cervantes dijo la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos ni esperan venir los venideros. Hoy, hace 454 años, 15 días y 6 horas aproximadamente de tal acción, y vamos a conocer cómo se preparó para que el triunfo fuera completo. Todos sabemos que duró alrededor de unas 5 horas, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y que se produjo en el Golfo de Patras, cerca de la ciudad griega de Naupacto, que desde entonces fue conocida con el nombre de Lepanto. Nada que ver esta imagen con esta otra. Para que no haya dudas sobre el término logística, acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tiene varias definiciones sobre el término, perteneciente o relativo a la logística, lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas, parte de la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento de las tropas, pero a mí la que me gusta es esta: conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio especialmente de distribución. Nada que ver, por lo tanto, con el término táctica, que es el método o el sistema de acciones específicos para lograr un fin determinado, es decir, los pasos concretos para alcanzar una meta. La logística de este enfrentamiento naval fue un factor clave para su éxito, para la Liga Santa. Ya saben, una coalición formada por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia y otros aliados cristianos, Génova, Saboya, contra el Imperio Otomano. Aunque esta batalla es famosa por su dimensión épica y su carácter simbólico, la preparación logística fue fundamental, aunque fue muy compleja, porque requirió la organización de una liga, la Santa, la construcción y movilización de naves, el reclutamiento masivo de marineros, de soldados, de remeros, la obtención de armas, pólvora, la provisión de alimentos, de agua y el transporte de un ejército hasta un lugar muy lejano de su lugar de origen. Y hubo que equipar y abastecer una armada de más de 200 galeras, miles de hombres,
partiendo de una ciudad italiana, de un puerto, Messina, para enfrentarse a una armada otomana más grande, pero quizá peor equipada, que fue o que tuvo lugar en el Golfo de Lepanto. Quizá el éxito logístico de Lepanto fue aún mayor por la propia armada aliada, por la combinación de fuerzas que tuvieron que formarse, porque se formaron o estuvo compuesta por potencias cristianas muy divididas en sus intereses particulares y con un mando unificado. Pero se hizo y además funcionó. Yo, que conozco bien cómo es el sistema de organizar una empresa naval, siempre digo que es algo muy complejo y muy difícil. Primero, porque hay que nombrar al capitán general, después porque hay que dar órdenes de construir barcos, si es que hay que hacerlo. Segundo, requisarlos, porque así si se necesitan, o realizar asientos, antes hablábamos de los asientos, con sus dueños, es decir, discutiendo las condiciones del flete. Tú pones tanto, esto te cuesta a ti, yo pongo los hombres, tú pones la artillería, etcétera, etcétera. Luego había que hacer las levas de los marineros y de los soldados y poner en marcha los dispositivos de proveer vituallas y bastimentos de los barcos. A su vez, veedores, contadores y una serie de personajes, funcionarios reales, iban preparando todo. Vamos a ver cuáles fueron los aciertos. Básicamente los aciertos, hubo también algún que otro error, que podemos dividir en la logística de Lepanto. Primero, la propia organización de la Armada Aliada, pese a sus diferencias. No vamos a contar los antecedentes, porque es evidente. No obstante, que a la altura del año 1570 el espacio mediterráneo se teñía de sangre en los enfrentamientos entre turcos y cristianos. La situación era insostenible y fueron razones o motivaciones políticas, sí, pero también religiosas y económicas, ¿no? Venecia sufrió el asedio de la capital de Nicosia, de Nicosia, la capital de Chipre, que cayó el 9 de septiembre de 1570, y después la ciudad de Famagusta en agosto de un año después, ¿no? Luego tenemos los estados pontificios. Este es el escudo de Pío V y su comprometida lucha por la fe, que fomentó las capitulaciones de la Liga Santa, que fue un acuerdo que se suscribió el 20 de mayo de 1571 y que fue notificado 5 días después, es decir, el 25 de mayo. Luego está la isla de Malta, asediada ya por los turcos desde 1565, muy bien defendida por Jean Barisot de la Valette y sus caballeros, los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, que marcharon hacia allí. Luego tenemos Génova, unida al destino de la monarquía hispánica desde los años 30, partícipe, por lo tanto, de las guerras de Italia contra Francia. El escudo de Saboya, especialmente unida a la coalición, a la Liga Santa, por una situación privilegiada estratégica y geográficamente que tuvo además una gran importancia militar. Y, cómo no, el escudo de armas de la monarquía hispánica, los súbditos de Felipe II, incluyendo, por supuesto, los italianos, además de los españoles. Ahí tenemos la Cruz de San Andrés, patrón de Borgoña, que representa el martirio del apóstol, que fue martirizado de esa manera y además boca abajo, y que fue el emblema del Imperio español. Se trataba, por lo tanto, de una buena parte de la cristiandad contra el infiel. Todos se iban a reunir bajo un único mando de un imberbe joven, un medio hermano del rey, llamado Juan de Austria, que tenía entonces 24 años. Digo buena parte de la cristiandad y no toda, porque se echó de menos a otras potencias, pese a los intentos pontificios por atraerse a los aliados a la jornada. Portugal no se sumó a la coalición. El rey don Sebastián, sobrino de Felipe II, andaba enzarzado por su cuenta en la lucha contra los musulmanes en el norte de África y habría de morir unos años después. Se solicitó ayuda al patriarca de Constantinopla y al príncipe de Moscovia para sublevar a los ortodoxos, porque la batalla se iba a suceder en Morea, pero Selim II, el sultán, se adelantó y firmó un acuerdo con el zar ruso, con Iván el Terrible. De Maximiliano II de Austria, pues tampoco consiguieron la adhesión, por lo menos no lo entorpeció, y más que otra cosa lo que dijo es que quiso dar protagonismo a Felipe II como representante de la dinastía Habsburgo. Bueno, pues eso queda. Isabel de Inglaterra no fue requerida porque había sido excomulgada por el propio Pío V, porque había asumido ella la jefatura de la Iglesia inglesa, acuérdense, anglicana Eclesia, aunque hábilmente, una vez conocido el éxito de Lepanto, ordenó celebraciones públicas, felicitó a su cuñado, a Felipe II,
y le animó a proseguir su ofensa contra los turcos. Luego tenemos Francia. Francia estaba inmersa en sus guerras de religión, era su razón de Estado y, sobre todo, se oponía a cualquier engrandecimiento de la Casa de Austria. Por lo tanto, con Carlos VIII, que era entonces su rey, no se tenía que contar y, además, no servía para nada. Por lo tanto, la consecución del Acuerdo de la Santa Liga, que, ya digo, se concluyó en Roma el 25 de mayo, y recibido en Madrid por Felipe II el 6 de junio, pues inicia una de las operaciones logísticas y militares más complejas del XVI. Ya tenemos a los aliados. Con lo difícil que es hoy en día en la política actual, en los conflictos que estamos viviendo, saber qué aliados tenemos y con cuáles contando. Bueno, pues en aquella época los tuvimos con relativa facilidad. Después, el lugar o punto de encuentro fue otra decisión muy hábil. La logística afectó también en los designios de esa coalición en la permanencia de la agrupación de fuerzas. Mesina, ahí la tienen en un círculo, sirvió como centro de reunión y base de operaciones de la Armada cristiana. Había que reunir en esa ciudad portuaria una armada formada por variedad de escuadras, grupos de barcos de distinta procedencia, que se hallaban dispersas por todo el Mediterráneo, tanto en el Mediterráneo oriental como en el occidental. Mesina, en efecto, era un puerto de gran capacidad, estaba bien defendido por castillos, por una artillería fija, contaba con varias atarazanas para poder reparar las galeras que llegaran en no condiciones deseables, y geográficamente era el emplazamiento ideal para dirigirse a los diferentes lugares desde donde se podría producir el enfrentamiento con la Armada otomana. Se había elegido el puerto, pero no se sabía en qué parte del Mediterráneo se produciría el enfrentamiento. Era necesario, por otra parte, embarcar un número elevado de contingente de infantería que se hallaba enclavado en diferentes lugares, bien en España, bien en Italia o incluso en Creta. Y que en muchas ocasiones, además, debía ser reclutado ese personal partiendo de cero para poder integrar las tropas requeridas para un combate naval entre galeras y otros buques planos, es lo que hablaba antes Rafa. Es decir, esos buques planos eran de casco liso, de casco raso, ofrecía ventajas en cuanto a la velocidad y a la maniobrabilidad. Bueno, una vez reunidos, los aliados debían navegar en orden, buscando el emplazamiento de las naves turcas, que podía ser el Adriático, podía ser el Egeo, incluso Túnez u otros lugares de la costa, ¿no? Por ejemplo, desde Mesina, si se llegaba a saber que los otomanos regresaban a los Dardanelos, que los tenemos aquí, pues podrían dirigirse a Creta. Fíjense las distancias. Aquí tenemos una vista más completa del estrecho de los Dardanelos. En consecuencia, el éxito cristiano de Lepanto hay que atribuirlo a esa combinación, al momento en el que se decidió dónde estaban la flota enemiga y poder combatirla. Pero en cualquier caso, ese éxito debe atribuirse también a los soldados y a los marineros que lo lograron, a esos sin nombre, a los contadores, a los intendentes, a los encargados de las distintas escuadras, que consiguieron cuadrar el complejo cometido de aprestar navíos, pertrechos y hombres en un único punto y en un tiempo relativamente reducido, pese a las quejas venecianas con respecto a la puntualidad española. La organización de las 3 escuadras, dirigidas, claro, por comandantes de edades distintas, de caracteres contrapuestos, pues era una empresa de tal magnitud organizativa que resultó muy difícil de calibrar por varias razones. Primero, porque las noticias tardaban semanas en llegar de un lugar a otro, lo que podía hacer que todo se ralentizara o que todo se retrasara. Por ejemplo, la victoria de Lepanto, que tuvo lugar, como sabemos, el 7 de octubre de 1571, se conoció en Venecia el día 19, en Roma el día 23, pero es que en Madrid se conoció el día 31, 24 días después. Luego, había que coordinar cientos de naves, miles de hombres, con todos los pertrechos necesarios, un esfuerzo en el que hay que detenerse para poder ponderar la profesionalidad de aquellos que se hicieron cargo de estas cuestiones. Y ese esfuerzo se tradujo en la puesta en marcha, en el orden de batalla de más de 2 centenares de galeras, que también se dice pronto. Tercer acierto, la construcción y la movilización de naves. Para equipar la nave, la Armada, se necesitaron galeras y galeazas, que son los prototipos navales del Mediterráneo y otros navíos de transporte, lógicamente. Aquí tenemos la galera real de Don Juan de Austria,
60 metros de eslora, es decir, de longitud, 52 metros de cubierta y 6 metros de manga, es decir, de ancho. Aquí tienen la popa y la proa de la réplica que hay en el Museo Marítimo de Barcelona, que es una auténtica maravilla. Entre 25 y 30 bancos, con 2 o 3 personas por banco a ambos lados, unos 120 hombres aproximadamente. O este cuadro anónimo de 1568 con la galera real. Ya digo, una galera real podría llevar entre 100 y 110 personas de gente de guerra y de marinería y unos 120 o 150 hombres de remo. Esto es el interior de la popa. Llevaban galeras, cierto, pero llevaban también esto, las galeazas. La galeaza proviene del término italiano galeazza, que es un aumento de galea, que significa galera, y fue un prototipo de gran galera, generalmente combinando características de galera y de galeón, o de otro grupo de buque pesado. Lo que se pretendía era tener una nave con más artillería que las galeras, que soportara mejor la navegación en mar abierto, lo cual pues, obtuvo una gran variedad de resultados operativos, pero fueron muy poco maniobrables porque resultaron excesivamente pesadas, como se demostró muy bien en esta batalla. Esta pintura es del pintor veneciano Francesco Lázaro Guardi, se llamaba pintor de vedute, el pintor de las vistas. Parece que las galeazas las inventaron los venecianos, aunque los españoles lo que hicieron fue perfeccionarlas. Y bueno, solían llevar 30 cañones pedreros y 20 cañones grandes, cosa que una galera, por regla general, no podía ocuparlo. 32 remos por banda, 7 u 8 remeros, y cada remo podía llegar a medir 15 metros de longitud. Bien, se enviaron órdenes a los astilleros para construir naves, se utilizaron todas las que estaban disponibles en los diferentes estados que iban componiendo la Armada. Y antes de hacerse oficial la firma de la Liga Santa, Felipe II ya había ordenado preparar nuevas galeras y alistar soldados en sus navíos en Italia en el verano anterior. Lo mismo lo hizo el Papa, poniendo sus navíos al mando del romano Marco Antonio Colonna. Por lo tanto, los preparativos ya estaban en marcha cuando se conoció oficialmente el acuerdo, ya digo, 26 de mayo de 1571. Entre el año anterior, 1570 y 71, las atarazanas de Barcelona, de Génova y de Nápoles construyeron varias naves a fin de reforzar las diferentes escuadras de galeras que estaban controladas por el rey, por Felipe. Y, en cambio, las embarcaciones requeridas a los astilleros de Sicilia no llegaron a tiempo, por lo tanto, no hay constancia de que ningún navío siciliano participara en la batalla. Otro acierto, el aprovisionamiento de hombres. Se reclutaron más de 90.000 hombres, algunos dicen 88.000, bueno, 90.000 hombres, incluidos soldados de infantería, marineros. Se tardó mucho en lograr su alistamiento. Remeros, muchos de ellos eran cristianos forzados a remar, que hubo de esperar porque procedían de Nápoles, y también se reclutaron buenos artilleros que fueron decisivos después en el lanzamiento de los disparos. Otro éxito de la logística, el suministro de armas y municiones. Las fuerzas cristianas necesitaban una gran cantidad de artillería, de arcabuces, de mosquetes, pólvora, balas y otras municiones. Se obtuvieron con cierta celeridad. Tengan en cuenta que en un barco hay hasta 17 tipos de artillería diferente. Lo obtuvieron, ya digo, con notable celeridad de los Estados miembros de la Liga. Pero, en cambio, entre las dificultades debemos destacar la lentitud. Llama la atención la exasperante dilación que fue la tónica general en todas las fases de los preparativos ya desde el año 1570. Hubo muchas quejas por la tardanza de los barcos españoles, que ni siquiera cesaron cuando todos lograron reunirse en Mesina el 22 de agosto. Uno de los comandantes, Luis de Requesens, del que hablaremos inmediatamente, se refería así a la parsimonia española. Es pecado original de nuestra corte de nunca acabar ni hacer cosa con tiempo y sazón. Me parece que estamos recitando algo de la actualidad. Bueno, fueron necesarios 90 días para reunir a las más de 300 naves en total. Tiempo para arreglar a sus tripulaciones, para terminar de construir y preparar las galeras, para reclutar a los soldados, para buscar las vituallas, bastimentos y otros pertrechos. Tiempo también, y fue importante, para apaciguar las críticas y las tensiones entre los aliados, para armonizar a príncipes y a gobernantes con intereses tan contrapuestos por ser
tan heterogénea su procedencia, además de existir enfrentamientos personales muy evidentes y muy perceptibles entre los capitanes. Y a esta complejidad y lentitud hay que añadir la mala cosecha de 1570 que complicó o dificultó el abastecimiento e incrementó naturalmente los retrasos. Importante y fundamental en una logística era el proceder o la actuación del líder, el comandante en jefe, don Juan de Austria. Felipe II envió una carta a don Juan el 26 de junio y fue recibida la primera semana de julio con gran disgusto de su receptor. No se le reconocía el tratamiento real con gran enfado, se le organizó un séquito, una especie de guardia de corps formado por hombres de grandes linajes, no de la alta nobleza, pero sí, de alguna manera, hombres con un respaldo profesional suficiente para acrecentar el prestigio de don Juan ante los aliados. Felipe II lo que hizo fue contrarrestar la juventud y posiblemente la inexperiencia en el mar de su hermano con hombres que formaron un consejo consultivo de gran experiencia. Luis de Requesens, Andrea Doria, Juan de Cardona, don García de Toledo y tantos otros. Requesens fue una pieza clave, la más importante, lugarteniente y asesor militar, que ya había asesorado a don Juan en la sublevación de los moriscos en las Alpujarras en 1568. Y el rey le confirió poder absoluto sobre don Juan. Para temas navales le asesoraba a Doria, por eso le provocó constantes desplantes y tensiones entre ambos. Por lo tanto, su capacidad de decisión estuvo siempre tutelada. Y por eso también le aleccionó el rey y le asesoró con esta figura, con García de Toledo, un viejo y afamado marino con quien mantuvo una fructífera relación muy útil, además, para las maneras en las que se llevó a cabo el proceder o la actuación de 1571. Este militar, por cierto, es considerado como el mejor táctico naval de la época y a él se debe su recomendación especial, que nadie dispare hasta hallárselo bastante cerca como para poder salpicarse con la sangre del enemigo. Esta orden se cumplió y se considera clave en el éxito de la batalla. Vamos ahora al despliegue y a la batalla, a la navegación y a la coordinación. Hasta los primeros días de julio de 1571 no se produjo la concentración de las naves españolas en Barcelona. Aquí tenemos un mapa de cómo se dirigen a Messina. ¿Vale? El 20 de julio salen de la ciudad condal con miles de soldados de infantería, además de una gran cantidad de vituallas y bastimentos. Va embarcado, dicen, un espía morisco del sultán que desaparece rápidamente al llegar a Génova para informar de las fuerzas que han salido de las atarazanas de Cataluña, pero bueno, no se da cuenta ese espía que los demás tienen que llegar, que todavía son unos cuantos solo los que están. La escuadra se dirige a Niza, como indica la flecha, para recoger las galeras de Saboya, que eran 3, que perdieron buena parte de su chusma, es decir, de los galeotes, los que remaban por una epidemia. Por su lado, las naves de Marco Antonio Colonna se concentraron en Civitavecchia a principios de junio y aquí tenemos una realidad poco frecuente. El Papa se había comprometido a proporcionar a la Liga Santa una escuadra de galeras al igual que el resto de los aliados, pero no las tenía. Lo que hacía Roma pretendía al menos, de la República de Génova alquilar las embarcaciones. Claro, Felipe II le dijo que no, esas las alquilo yo porque están dentro de mi territorio, ¿no? Entonces, luego están las 3 galeras que aportó la Orden de Malta, que se incorporaron al contingente pontificio, y la escuadra de Colonna fue la primera que partió hacia Messina con la intención de desplazarse después a Otranto, en el Tacón de la Bota, y a Corfú, tal y como se había comprometido con los venecianos. Pero al fondear en el puerto de Nápoles se enteró que la Armada otomana estaba atacando la zona, Creta por lo menos, y desistió de reunirse con los venecianos por ser muy peligroso. Consiguió reclutar soldados en Nápoles y, claro, las naves de Venecia estaban, por un lado, las de la Flecha Verde, los 48 al mando de Veniero, que estaban en Corfú, y las de que habían provisto Querini y Canal, que estaban en la isla de Creta y que se dirigían a Messina. ¿Vale? Las 12 galeras pontificias, más las 3 de Malta y las 6 napolitanas, partieron de Nápoles en julio, llegaron a Messina el 26 de julio de 1571. Pero claro, era el mismo día en el que don Juan partía desde Barcelona. Se habían reunido en Messina, pero todavía don Juan estaba en Barcelona.
El viaje a Mesina, además, se hizo con mucho miedo. Todos tenían miedo, porque empezaban a oír noticias, se contaban noticias falsas y no falsas, el nerviosismo, el miedo, el desconocimiento de dónde se encontraban los turcos, el temor a que pudieran ser asaltados en el recorrido, el sistema de espionaje en funcionamiento, el desconocido número de personas que circulaba por el Mediterráneo, no se sabía bajo qué bandera iban a luchar. Todo ello imposibilitaba, sin duda alguna, el secreto. Bueno, el 23 de julio llega Veniero, después Barbarigo, es decir, los venecianos, y en lugar de llegar con las 108 galeras comprometidas, vienen con 50, 56 como mucho. Entre otras cosas porque su navegación había sido muy ralentizada porque traían literalmente arrastrando las 6 enormes galeazas que eran muy difíciles de maniobrar, ¿no? Por lo tanto, empezaron a hacerse más marcados los recelos entre las diferentes escuadras, temerosos de combatir con armadas cuyos generales pues, eran rivales o no tenían ni la misma idea de lo que se debía hacer ni nada de eso. Por ejemplo, la misma escuadra veneciana estaba compuesta por naves dálmatas, naves griegas, naves albanesas, todas ellas en condiciones diferentes. Aquí tenemos un primer mapa del general del Mediterráneo y este es el trayecto que se dirigió a Lepanto. Otra característica importante dentro de la logística fue la publicística de la época. Se vendió la idea de la empresa que era eminentemente santa. Las galeras papales, las controladas por Felipe II, defendían a toda costa la ortodoxia católica más estricta. Era una empresa santa contra el infiel, contra el enemigo. Lepanto y la devoción del Rosario fueron los pilares sobre los que se construyó la imagen del Papa Santo de Pío V. Y los jesuitas españoles, como confesores de las galeras hispanas para asistir además espiritualmente a los soldados y a los marineros. Pero bueno, la falta de preparación de las naves que se encontraron allí pues fue tremendo y eso pues creó o exacerbó más el ánimo. No había suficiente vituallas en Mesina, se tuvieron que ir a Calabria en el empeine de la bota. Aquí tenemos el mapa hacia donde se fueron dirigiendo. Aquí está Mesina, y bueno, y se fueron buscando esas vituallas en los lugares próximos, pero sufrieron tempestades, huyeron galeotes de sus escuadras, se amotinaron los soldados por el largo retraso de su paga y su mala situación sanitaria y alimenticia. De hecho, por ejemplo, uno de los almirantes venecianos, Veniero, para pagar a sus soldados, se vio obligado a solicitar un préstamo personal a los mercaderes de Mesina y a la Orden de Malta. Es decir, falló también, además, mucha infantería que se tuvo que buscar en Otranto y en Tarento, ¿no? O lo que le ocurre al propio don Juan, lo hemos dejado saliendo de Barcelona, yendo hacia Niza y de ahí a Génova, pues siente una profunda desilusión porque advierte entre las fiestas y recepciones que le preparan en Génova que las galeras no se encuentran en el estado que desea. Faltan armas, faltan vituallas, faltan bastimentos e intenta resolverlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo aquí, en contra de la opinión que muchas veces se ha vertido sobre él, o contra él, mejor dicho, que hay que destacar la capacidad de liderazgo de don Juan. Ejerció el mando de forma detallada y puntillosa. Demostró enseguida su madurez al intentar ser el jefe de los diferentes contingentes de la Liga, un chico más joven frente a todos los barbudos y sesudos almirantes. Estaban unidos por el miedo al expansionismo otomano en el Mediterráneo, pero nada más. Estaban separados por sus políticas particulares, por el temor a la intromisión de los aliados en los asuntos e intereses particulares de cada Estado miembro que intervenía. Y a don Juan se le debe reconocer la organización de una armada y conciliar los personalismos que eran enormemente dispares. Es decir, los venecianos recelaban de los españoles lo hacían de los pontificios y estos lo hacían de los otros. Todos desconfiaban absolutamente de todos. Bueno, seguimos con el viaje. Don Juan se dirige a Mesina, antes pasa por Palermo para desembarcar allí a los enfermos y a los inválidos para la lucha. Aquí tenemos la región... me estoy saltando, perdón, esto, sí, aquí. Y el 13 de agosto se presenta el legado papal con el estandarte de la Liga que se entrega solemnemente la tarde anterior.
De nuevo volvemos a la información o desinformación, a la publicística, si ustedes quieren, o a las descalificaciones y a las calumnias, que son siempre tan efectivas. La correspondencia papal informa del carácter difícil de don Juan, su altivez y su poca paciencia, su inexperiencia, además, en las cosas de la mar. La preponderancia de los consejeros españoles, que siempre siembran el desconcierto y los recelos entre los militares y los italianos. Sigue la desinformación. A medida que se van concentrando en Messina, las galeras cristianas van aumentando las dudas sobre el éxito del bando cristiano. Y Requesens y García de Toledo, esos dos asesores de don Juan, escriben reseñando las evidentes deficiencias de la Armada. Dicen, la Armada es de varios dueños y quizá a las veces cumple a los unos lo que no cumple a los otros. Y la de los enemigos es de un solo patrón, de un solo bando, y voluntad y obediencia. Esa era la dificultad que tenía que solventar don Juan, esa era la gran complejidad que tenía la Armada. Además, en la Armada cristiana la organización de las diferentes escuadras no era la misma porque los navíos no son exactamente iguales. Gracias. En cambio, en la Armada otomana, el sultán manda una armada unificada, cuenta con una superioridad numérica, con capacidad de abastecimiento, de movilidad, y entre los otomanos, bueno, pues están figuras como Ulu Chalí, que es un temido corsario. Bueno, finalmente los barcos están listos, llegan a Messina, todo se organiza. Don Juan reúne a su Estado Mayor, allí le dice, allí propone lo que va a hacer, Veniero dice que hay que hacerlo rápido, don Juan dice no, que hay que esperar otras galeras que deben venir y demás. Aquí tenemos el puerto de Messina, ¿me has dicho 5 minutos? Vale. Este es el primero de los 6 cuadros sobre la batalla de Lepanto que pintó Lucas Cambiaso, Luqueto lo llamaban, de la salida de la Armada de la Santa Liga del puerto de Messina, y este es otro dibujo de un topógrafo geógrafo, bueno, un topogeógrafo y cartógrafo alemán. Por la ciudad pululaban miles de soldados, eran desembarcados los navíos para que no enfermaran, la situación se hacía muy tensa, ¿no? Tenemos aquí las escuadras cristianas partícipes de la batalla de Lepanto, sumando su llegada a Messina y sus efectivos. ¿Qué podemos decir más para terminar? Se utilizaron exploradores y barcos de reconocimiento para localizar a la Armada otomana y fueron efectivos. Se crearon sistemas de señales visuales con banderas y luces para coordinar los movimientos en alta mar y también resultaron efectivos, porque el plan era sorprender al enemigo en el Golfo de Lepanto. Juan de Austria no fue a ver qué pasaba, sino que estableció un plan de batalla claro antes del combate, dividiendo la Armada en 3 escuadras y una reserva. Aquí tenemos un mapa de los contendientes que he hecho de varios cálculos porque no coinciden todas las fuentes. Y esta podría ser la batalla, un combate naval de infantería embarcada donde las naves más pequeñas y las galeras se acercaban para el abordaje. La artillería, el combate cuerpo a cuerpo fueron fundamentales. Aquí hay otro mapa con los contendientes. En definitiva, las consecuencias de la logística cristiana fue superior a la otomana. La organización y la tecnología bélica superior de la Armada de la Santa Liga permitieron una victoria decisiva. El impacto moral, sin duda alguna, la victoria tuvo un inmenso impacto en la cristiandad, reforzando la confianza en sí misma de las fuerzas cristianas y poniendo fin a la expansión otomana en el Mediterráneo. Pero yo siempre digo una cosa, el sultán se enteró del fracaso de la batalla por una carta que le escribió Uchalí el 23 de octubre de 1571. Le dijo que habían perdido y él contestó, me han rapado las barbas, ya crecerán con más fuerza. Pero también afirmó que al haber tomado Chipre era como si hubiera tomado un brazo del enemigo. No hay que olvidar que la batalla de Lepanto fue un gran éxito, muy sangriento, pero fue un gran éxito, pero no quebró el espinazo de los turcos, yo lo digo siempre a mis alumnos. Se rehizo muy rápidamente la Armada, tardó muy poco tiempo. Nos salvó a la cristiandad el hecho de que los otomanos tenían otro problema mayor en su frontera en su frontera con los persas, y eso nos liberó de su presencia. Termino con las bajas. Bueno, aquí pueden ver ustedes cuáles fueron las bajas. Aquí están.
Estas son las bajas. Y bueno, la victoria de Lepanto no solo es una reflexión final, no solo fue el resultado de la superioridad táctica, sino también del enorme esfuerzo logístico previo. Coordinar cientos de barcos de distintos estados, mantener abastecidas a decenas de miles de personas, asegurar una cadena de mando eficaz. Creo que fueron desafíos colosales de la Santa Liga que ésta supo superar con éxito. Sin duda alguna, y repito una vez más, la logística fue un factor clave para este triunfo, que incluyó también la recolección de inteligencia sobre la ubicación y los movimientos enemigos. Lo he dicho al comienzo de mi intervención, aunque esta batalla es famosa por su dimensión épica y su carácter simbólico, la preparación logística fue compleja, fue fundamental, fue decisiva, como creo que he demostrado en mi intervención. Corríjame si me equivoco. Muchas gracias. Si ustedes van al Cabinet War Room, que es donde está en la Segunda Guerra Mundial, es la sede donde las instalaciones donde Churchill tiene el cuartel de mando. Cuando ustedes entran ahí, al fondo hay una habitación personal de él, donde él duerme. Y lo que sorprende es cuando ves en las paredes lo que él pone. Y lo que él pone en las paredes, y eso lo escribe él en sus memorias, para saber cómo va la guerra. Les están asesorando continuamente, estamos aquí abriendo tal, Malta, esto, lo otro. Quiero un mapa, quiero un gráfico de los convoyes. Quiero un gráfico de cuántos convoyes hemos perdido, o hemos ganado, o han llegado. Porque ese es el único termómetro del que me fío. Una manera fina de que no se fiaba de sus asesores. Entonces, es muy sorprendente que se mantiene. Él lo escribe en las memorias, pero se mantiene en las paredes. Y ustedes lo pueden ver perfectamente. Y cuando empezó a bajar la curva, empezó a decir, estamos ganando la guerra. Ahora, independientemente del número de soldados, independientemente. ¿Qué quiero decir con esto, con esta anécdota? Es que esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. No podemos entender la Segunda Guerra Mundial sin tener en cuenta los convoyes. Bueno, pues si saltamos al siglo XVIII, a la Guerra de Independencia norteamericana, en el sentido contrario de Europa hacia América, todos los beligerantes tuvieron que enviar convoyes. España, Francia, Inglaterra, los holandeses, todos. Y que llegaran o no llegaran esos convoyes significa el que la guerra evolucione en una dirección u otra. Para que se hagan una idea simplemente de lo que estamos hablando de que Gálvez, cuando hace su expedición por el Mississippi, lleva 150 veteranos, soldados del batallón del regimiento de Luisiana, más los auxiliares son 800. Bueno, pues España, en un momento dado, empieza a pensar enviar a 1000, en un segundo momento 2000, y en un tercer momento manda un ejército expedicionario de 11.000, y una flota de 12 navíos, que al final son 17, es decir, 22.000 te ganó. 22.000 más que en Brasil. Eso significa cambiar. ¿Por qué? Porque había que abrir un segundo frente. Al mismo tiempo, los ingleses están preparando otro gran convoy para contrarrestar este movimiento español. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, pues lo que voy a hacer es comparar en el tiempo, en la primavera-verano de 1780, coincide los dos. Los españoles queriendo abrir un segundo frente, los ingleses intentando taponar a los españoles y reequilibrar en el Caribe. Esto es la mejor manera de entender la historia comparada. En el mismo momento, ¿por qué? Porque me permite ver cómo son los sistemas logísticos de uno y de otro. No que, ¿cómo son los ingleses? No. A la hora de enviar un convoy, ¿cuál es tu sistema de espionaje? ¿Cuál es tu sistema logístico? ¿De dónde sacas dinero? ¿Cómo estás repartiéndola? Todo, prácticamente lo podemos comparar. Este es acaba de salir, yo todavía no lo he recibido, me han enviado la foto, entonces solo puedo enseñar la foto. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que yo analizo aquí? Y lo que voy a presentar solo son las conclusiones desde el punto de vista logístico. Lo que yo analizo es cómo
se planteó la guerra de independencia norteamericana desde el punto de vista de los convoyes. Reinterpretar la guerra de independencia norteamericana, que la hemos visto a partir de batallas terrestres o batallas navales, como un problema logístico de enviar o no enviar convoyes. Enviar convoyes significa que el mío llegue y que el tuyo no llegue. Eso significa una caza, un duelo en el Atlántico. Hubo un duelo en el Atlántico en 1780, en 1781, del que prácticamente sabemos muy poquito. Sabemos que se capturó un inglés, pero apenas sabemos realmente cómo España fue capaz. Y lo que vemos contrastando es que España fue capaz de doblegar a Gran Bretaña en un tema tan estratégico como el duelo en el Atlántico. Este sería un poco el objetivo. ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Este sería un poco el marco en el que me he movido. El problema es que España, el espionaje español, sabe perfectamente cuáles son los planes ingleses. Los planes ingleses es, a diferencia de la guerra del 63, que es atacar en Cuba, atacar en La Habana, es ahora hacerlo diferente. Es llegar a Nueva Orleans y desde ahí llegar a Nueva España. Llegar a Nueva España significa llegar a La Plata. Y eso es el cuello. Eso es el cuello del sistema. Quien llega ahí es mortal. Aparte, apertura hacia el Pacífico o tomar Puerto Rico. Contra esto solo hay un remedio: abrir un segundo frente aquí. Y ese es el gran aportación. Y eso no lo puedo hacer enviando 100 soldados, 1000 soldados. Tengo que hacer la mayor expedición armada en la historia de América, de la posesión española de América. Nunca antes y nunca después vamos a enviar un convoy tan importante. Estamos hablando de 130 buques de transporte, 12 navíos, 17 en total, el grupo de combate son 17, más 7 corsarios privados que se suman. Es decir, es realmente el mayor esfuerzo logístico que hace España a lo largo de toda la historia de América para llegar ahí. Y todo con un único objetivo, como en la Segunda Guerra Mundial, abrir un segundo frente. Y hay que llegar, ¿vale? Bien, ¿cómo se sabe quién sale o cómo tú te lo estás organizando? Exactamente igual que en la Segunda Guerra Mundial, enigma, el control, información. Necesito saber exactamente qué están organizando los ingleses. Los ingleses necesitan saber qué estamos haciendo, qué está haciendo los españoles. Por lo tanto, el tema de espionaje se convierte en la base sobre la que se va a montar todo esto. España, una de las cosas, viendo la documentación inglesa, una de las cosas que sorprende es que no depende del espionaje francés, que es la idea que teníamos. No, ya los ingleses nos irán pasando. No, somos capaces de montar operaciones, infiltrar. Se llega a infiltrar gente en el almirantazgo. En el almirantazgo hay espías españoles que están informando. Hay que sacar toda esa información. Esa se hace infiltrando. Tenemos la narrativa, afortunadamente, de algunas infiltraciones. Un tal Fox. No se calentaron mucho la cabeza poniéndole el nombre al espía, pero bueno, infiltraciones de este tipo. Hay realmente toda una operación, sacar continuamente la información. La embajada está cerrada. Bueno, pues se sacan partituras de música, se contrata a uno que se hace pasar por italiano y se sacan partituras. Es decir, estamos continuamente. Florida Blanca, incluso en plan James Bond, mete a un capitán de navío y lo mete dentro, con cobertura, pero lo mete dentro. Es decir, hay todo un intento. Con todo eso, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos lo que están haciendo y sabemos que tenemos una ventana que tenemos que aprovechar. Ellos están yendo muy lentos. En febrero de 1780, España decide abrir el segundo frente y los ingleses entre febrero y marzo deciden, pero se dan cuenta que van muy lentos. Hay que hacerlo. Es decir, tenemos una ventana de 6 semanas. En 6 semanas tenemos que meter 22.000 personas en América. La operación logística es muy, muy, muy potente. ¿Cómo se organiza esto? Se toma una decisión y es todo en Cádiz. Pero claro, hay un problema en Cádiz. En Cádiz, el verano anterior ha sido el ataque al canal, no hay un duro, el arsenal está al máximo, no hay repuestos y, por si fuera poco, el año anterior, como no ha habido comercio, la mayor depositaría, la mayor tesorería de la monarquía española, la depositaría india, tiene 0. Además, le escribe, dice, tengo 0 reales, para que quede claro el número. Es decir, no hay nada.
Entonces, y tengo que contratar buques, tengo que contratar todo esto. ¿Cómo se hizo? Se hace afortunadamente, en los archivos a veces hay golpes de suerte. Y me he encontrado la documentación en la que desde Madrid se está organizando toda la campaña. Y se está organizando cómo es la operación, tanto de organización como de contraespionaje. Una cosa estaba claro, Cádiz está filtrada de espías, nos van a pillar. Lo único que podemos hacer es no ocultarlo, sino confundirlos. Y lo dicen así y lo van a hacer así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues una operación de contraespionaje. Vamos a intentar ir organizándolo de tal manera que no sepan realmente el impacto de lo que queremos hacer. Crean 2 escuadras, una José Solano, otra Juan Tomaseo, 6 navíos uno, 6 navíos el otro, y empiezo a articularlas de manera diferente. En la Armada hay una manera muy sencilla de despistar al espía. Es, a ti te doy vino, a ti no te doy vino. Si llevas vino, vas a operar en Europa. Si no llevas vino, vas a operar en América. ¿Qué es lo que hacen? Controlan absolutamente todos los tipos de víveres dependiendo hacia dónde vas. De tal manera que he podido reconstruir a través de la Embajada de Lisboa inglesa, que es la que recibe el espionaje inglés, que estaban confundidos. Hasta principios de abril están enviando suposiciones de por dónde pueden ir los españoles. Saben que van a ir, pero no saben para dónde. Quizás Menorca. Quizás... Tengo un informe fidelino que están reforzando Gibraltar. Tengo un informe fidelino que quieren repetir lo del año anterior. La Armada inglesa se atrinchera en el canal y España tiene una ventaja confundiendo con contraespionaje y demás. El proceso es realmente muy interesante desde el punto de vista logístico porque no hay nada en los arsenales, no hay dinero, no hay herramientas, no hay de nada. Y hay que hacerlo en muy poco tiempo. Y lo que se hace es que se establece una cadena de mando totalmente nueva, desde el ministro, desde Florida Blanca, González Castejón y hacia abajo, solo muy pocas personas saben lo que se está haciendo. Hasta el punto de que Juan Tomaseo, el segundo jefe de escuadra, el otro jefe de escuadra, no sabe ni de dónde va. Y se le dice, se lo informaremos. Ahí se queda la cosa. A partir de esa estructura, lo que van a empezar a hacer es que van a ir resolviendo todo, evitando el que ningún problema vaya al tipo judicial. Hay que cortar eso. Es decir, aquí las posibilidades de que todo se hubiera obstaculizado, de todo se hubiera parado, bueno, es que, imagínense, necesito madera, pero la madera depende de... Necesito... una armada que ha sufrido en un desgaste yendo ya hacia Brest, cuando va volviendo necesita reponer de todo. Claro, necesita una autoridad, y ese es Luis de Córdoba, el que está al mando de Cádiz, que dice, doy el ejemplo, todos los buques de la Armada se ponen a disposición del convoy. Se desmonta lo que haya que desmontar, pero los buques van a seguir, y lo hacen. En 4 semanas la Armada cumplió y tenía perfectamente equipados todos los buques, a costa de sacar barcos de los diques. Es decir, fue una operación realmente importante. No hay un duro. Tesorero General, Francisco Montes, coge y manda una identidad. Todo el dinero que haya en las tesorerías inmediatamente va a Cádiz. Y lo que no, a Sevilla, porque Sevilla es el muro de contención, que es lo que tiene que pagar Gibraltar. Claro, si Gibraltar hay que seguir pagándolo, no nos compensa. Por lo tanto, vamos a intentar que todo el dinero llegue y se va a llenar. La mayor entrada de todo el siglo XVIII de dinero en Cádiz se va a producir ese verano. Es decir, fue realmente importante. Y a partir de ahí pues se va a ir consiguiendo prácticamente todos los productos y estos se van a ir repartiendo y poniendo. Hay un producto que es muy escaso y es el eterno problema de España. Le falta personal humano, le faltan soldados en este caso. ¿De dónde saco en 3 semanas a 11.000 soldados profesionales? Porque no vamos a mandar bisoños. Aquí vamos a mandar, como en Brasil, profesionales. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, el gran desconocido de la geoestrategia española es Gibraltar. Gibraltar es una base perfecta donde yo tengo
desde el principio de la guerra a muchos soldados profesionales. Lo que tengo que hacer es retirarlo de Gibraltar, pero eso significa mover prácticamente soldados de toda España para ir cubriendo lo que el otro se va moviendo. De Galicia sale un regimiento, el regimiento llega a tal, y van llegando, ¿no? Entonces esto lo van consiguiendo y al final llegan. Claro, tal que van llegando, pues hay que equiparlos y se hace a una velocidad de vértigo. Es decir, cosas aparentemente menores. Un dato, llegan con un vestuario de lana. Es enero, febrero, y van a operar en un sitio que hace calor. Rápidamente hay que cambiárselo a lino. ¿Quién hace en 2 semanas 11.000 uniformes? Bueno, pues se tienen que buscar la vida y los hacen, y los equipan y se lo dan. Y cuando van a subir, uno de Marina dice, ojo, que ese uniforme de lino les va a durar 2 días en el barco. Ya me puedes estar haciendo capotes para 11.000 personas. Bueno, pues todo eso se pudo hacer. Se movilizó toda España, es realmente un proyecto. El convoy sale, es una historia muy bonita, el espionaje español dice que, ojo, que pueden estar atacando Canarias, hay que pararse en Canarias, ojo, que pueden haber llegado en Puerto Rico. Es decir, es una historia muy bonita, pero desde el punto de vista logístico lo que me interesaba contar era lo anterior. Y el resultado de eso es cosas muy interesantes, no solo que llegaras a La Habana, sino que al llegar a La Habana, y esto es muy importante para la guerra, lo que voy a hacer es no solo abrir el segundo frente, sino esto, que es vital. Cuando yo, con una escuadra que va a operar permanentemente durante el resto de la guerra en el Golfo, lo que voy a hacer es dominar el mar. La Armada tiene que dominar el mar. Si yo domino el mar, significa que de Veracruz a La Habana puedo estar continuamente enviando soldados, harina, plata, pólvora, elementos fundamentales para hacer la guerra. El que venga aquí 12 navíos significa que por primera vez dominamos la zona. Al dominarlo, dominar el mar, significa que nuestras rutas de aprovisionamiento se van a poder mantener. Dicho en otras palabras, si no llega a llegar el convoy, pues Gálvez no habría tomado Movila, no habría llegado a Pensacola y no se habría echado, como al final se va a echar, a los ingleses del sur, del norte del Golfo. Por lo tanto, ¿qué es el convoy que manda España? La oportunidad de abrir un segundo frente y romper toda la estrategia inglesa. A partir de este momento, Gran Bretaña solo tiene un objetivo, que Jamaica no caiga. Porque como caiga Jamaica, porque claro, aquí están perdiendo, solo les queda Jamaica. Realmente la situación fue muy tensa y si no llega a acabar la guerra, muy probablemente Jamaica era la siguiente en caer. Nos vamos al convoy inglés. ¿Cómo lo organizan los ingleses? A ver, ¿qué es lo que tienen en la cabeza los ingleses y que sabe el espionaje español? Bueno, pues un doble convoy que vaya hasta Pensacola y otro que vaya a Madrás y a Calcuta. ¿Por qué? Porque en este básicamente es volver a reequilibrar el Caribe y frenar la presión que me están ejerciendo y que sabemos que nos van a ejercer sobre Pensacola. Mientras que en este lado, en el lado asiático, lo que yo necesito es abrir una vía muy interesante. En el convoy que van a capturar los españoles, porque este es el que van a capturar, van hacia aquí 80.000 fusiles. 80.000 fusiles no es para la guarnición inglesa. 80.000 fusiles es para armar un ejército miliciano de milicia india para tomar Filipinas. Si yo tomo Filipinas, Mindanao, la parte sur, en vez de ir a Manila, están haciendo un movimiento diferente. Yo desde aquí tengo una base para empezar a proyectarme otra vez en el Pacífico, Galeón de Manila, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el plano estratégico. Bien, vamos a la logística inglesa. Cuando bajas al realmente cómo lo hicieron, te encuentras una sorpresa. Yo me he visto la documentación del almirante Ago, de los distintos organismos que van a participar, y lo que me encuentro es un caos del que van a aprender. De este desastre van a aprender, y para las guerras napoleónicas tendrán otro sistema de logística. Pero en el momento en el que nos estamos refiriendo de la guerra de independencia, es un caos. ¿Por qué es un caos? Porque ellos, como habían dominado la zona, el mar, pues se habían permitido el lujo de repartir las provisiones. Pero cualquier buque que va a salir de Portsmouth tiene que ir a Cork a cargar
todo lo que sean suministros húmedos, pues cerveza, bacon, etcétera, etcétera. Mientras que los secos pues lo están cogiendo en otro sitio. El ir y venir se convierte en una locura de retraso y una locura muy interesante para los corsarios. La zona del mundo donde más corsarios americanos, españoles y franceses van a operar es aquí, es en este triángulo. Las capturas son, estamos hablando de miles de pequeños buques capturados. Claro, eso descolocó claramente. Intentan reformarlo, intentan reunirlo, pero no está en medio de la guerra, no tienen básicamente posibilidades. Ni siquiera desde Londres. Tienen un serio problema y muchas veces lo mandan por tierra. Es decir, para que se hagan una idea. Todo esto que generó retrasos, retrasos y retrasos. Y hay otro problema que no aparece nunca en la historiografía, y es cuál es la actitud de la Armada inglesa ante los convoys. Y es, no colaboramos, no participamos. Y el resultado es que dijeron, no participamos, retrasamos, no participamos. Mientras que la Armada Española se puso a servicio del convoy e inmediatamente salió. Este rechazo, esto es interesantísimo, porque los debates que llegan al gobierno es, bueno, como el convoy es tan estratégico, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, es obligar a la Marina de Guerra inglesa a que preste 5 navíos y 3 fragatas. Bueno, pues al final tuvo que salir el convoy con 1 navío y 3 fragatas. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón, porque el mayor de sus temores era que volvieran los españoles y los franceses aquí. Y el almirante Francis Gehry, que es el que está en la flota del canal, se encuentra en su bajada con el convoy y le dice adiós. Y no solo le dice adiós, le quita los navíos que lleva y lo deja claramente suelto, ¿no? El resultado es este. El Comodoro de Johnstown, donde está la base de Lisboa, le avisa, según nuestro espionaje, los españoles no están por aquí. Entonces esto al final va a generar un problema grave. Bueno, a través de todos los cuadernos bitácora y tal, pues al final sabemos cómo fue el proceso y demás, pero básicamente tendríamos Entre los cuadernos de bitácora que hemos encontrado, en el Museo Naval hay muchísimos, hay uno muy interesante, muy bonito, no en el Museo Naval, sino en Motrico, que es del alférez Churruca, que escribe a su padre, lo tiene todo detallado, es un alférez de fragata, pero escribe perfectamente y va perfectamente, él está en el San Vicente y tenemos perfectamente cómo se produjo el proceso y tal, pero bueno, esto nos llevaría ya más lejos. ¿Cuáles son las consecuencias? Esta es la primera noticia que se escribe en el gobierno de Inglaterra, cuando llega la noticia. Si esto es verdad, su pérdida no será fácil de reparar. Es lo primero, la primera frase que salió. Lo que vino detrás es aún mayor. Entre lo que se captura hay una enorme cantidad de elementos. 553 cañones. 553 cañones. Gálvez tiene 3 cañones. 553 cañones. Es decir, es enorme lo que va a entrar. 80.000 fusiles, etc. Muchos de estos van a acabar en manos de los revolucionarios americanos gratis. Se van a hacer las listas, se van a entregar y no se les va a cobrar. Esto no va a aparecer en ninguna contabilidad. Todo esto fue gratis. Por lo tanto, y por ir terminando, lo que vemos es que la logística te pone en una situación en la que puedes hacer las cosas, pero no sale exactamente como el político quiere. Y cuando comparamos los dos sistemas, lo que vimos es que la Armada, por una serie de elementos claves como autoridad, liderazgo, centralización de decisiones, cumplió la parte que hacía falta, mientras que la inglesa, con todos los mitos, todos los imaginarios, lo que nos encontramos es que tuvo serios problemas. No quiero decir ni que fue mejor ni que fue peor, sino simplemente analizando en el mismo momento los sistemas, vemos que hay unos elementos diferenciales. Por lo tanto, y para concluir, cuando ustedes vuelvan a ver la película del Patriota, hay que verla todos los años, recuerden esto, lo que lleva el francés ahí son monedas españolas. Los zapatos y el gorro está capturado en el convoy
de eso. Y lo que lleva, y ese fusil y ese uniforme también son del convoy español. Por lo tanto, y como conclusión, podemos decir que la independencia, la libertad, también viajó en esas velas de esos pobres convoyes. Vale. Bueno, entonces, ahora, según el programa, hay un debate. Si alguien quiere preguntar algo, estamos a tiempo. Como nadie se atreve, debo ser el más sinvergüenza, así que voy a ello. Se ha hablado en la primera charla, sobre todo de la necesidad de madera para la navegación, de cordajes, de velas y demás. Sin embargo, yo echo de menos algo que creo fundamental en la navegación de aquella época, y eran las breas. ¿Esto estaba incluido, lo de las breas, en los asientos de las madereras? No. Sí, bueno, tienes razón. No he hablado de breas porque no salían de Navarra y me refiero solo a productos que salían de Navarra, no a todos. Sí. Pero evidentemente. No, las breas forman parte de asientos distintos. Sí. Entonces, venían muchos, sobre todo, del norte de Burgos y también de Tarragona, de otros sitios, y también algunas veces importados. Pero eran asientos diferentes. Cada producto normalmente se hacía con diferentes asentistas porque el medio de fabricarlo y de conseguirlo son negocios diferentes. Por lo tanto, sí, esa es la cuestión. Sí. Vale. Sí, bueno, aparte de felicitarte por tu magnífica conferencia, quería preguntarte, Rafa, ¿cuáles son tus planes? Me ha parecido una obra necesaria y realmente fascinante y que tiene que tener su proyección, ¿no? Y no quedarse en un reducido número de especialistas, ¿no? Quería preguntarte cuáles son tus planes para la receptividad de este mensaje historiográfico real, ¿no? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Bueno, creo que Gonzalo Quintero, que está detrás, puede casi responder y luego yo apostillo si hace falta. Nosotros vamos en mayo. En abril hay un seminario en Los Ángeles, en la Huntington Library, en la cual estamos los dos, y ahí va a exponer parte de sus últimas investigaciones y yo parte de las mías, así como un juego de ping-pong. Después, en octubre, la segunda semana de septiembre, el Queen Sofía Spanish Institute, la Refundación Ramón Areces, organiza el tercer simposio sobre España y la Guerra de Independencia de Estados Unidos en Nueva Orleans. Y ahí también es quien presenta la importancia estratégica de Nueva Orleans para la corona española en esta época. Y aparte de eso hay un tema sobre las poblaciones indígenas, las poblaciones afroamericanas, sobre el impacto cultural español en los 40 años que estuvo Nueva Orleans, arquitectónico, gastronómico, legal, social, el papel de personajes importantes olvidados como es la mujer de Bernardo de Galvez, que tiene un papel fundamental, como es Francisco de Saavedra, que se está rehabilitando también ahora para que sea más conocido, y también aspectos militares, en los cuales va un representante de la Armada, un representante del Ejército, para operaciones militares. Ya sabes que en esa operación los militares y la Armada no se llevaron muy bien siempre, entonces llevamos 2 personas, uno de cada lado, para que cuenten cada uno su historia y que el público se quede con la que quiera. Y después también campañas de Pensacola, y etcétera, etcétera. O sea, eso por esta parte. Sí, bueno, líos. ¿Qué te voy a contar? Entonces, la idea es que creo que desde la academia, no me siento con mayor superioridad ni nada moral, pero creo que sí que es importante que la academia se ponga las pilas un poco en esta dirección y no dejar el discurso en manos de,
De los profesores. Entonces, creo que es bueno que se haga investigación de base, creo que es bueno que se reemplante, sobre todo porque si no, no avanzamos. Es decir, yo simplemente lo que me planteaba ahí es reinterpretar una cosa que ya sabemos, como es la guerra de independencia, pero en clave de algo concreto, como son los convoyes. Esos pobres convoyes ahí, pero que es que como no lleguen los convoyes, igual que dijo Churchill, me da igual cómo vaya la guerra en Malta. No avanzamos, ¿no? Entonces, ¿hay un plan de difusión de eso? Pues libros, alguna exposición. Yo en cartera tengo un libro que se llama Aliados, con el fotógrafo Jordi Bru. Entonces, igual que hicimos la Armada real, porque hicimos fotografías y lo volvimos a la vida a la Armada, pues hemos hecho uno igual de aliados. Y luego hay pues varias exposiciones. Pero sí que es cierto que no es un problema de 1, 2 o 3. Es un problema de un poco de concienciación entre la academia, porque vamos proyectando exactamente igual que lo que tú has hecho con Brasil. Es que proyectas otra idea. Es que eso no es la España decadente del siglo XVII. Es que no se trata de vender producto aquí barato. España es buena. España tiene todos los defectos del mundo, pero también tiene algunas virtudes y en algunos momentos y en contextos muy concretos no se hizo mal, ¿eh? Y en algunos casos muy bien. Entonces, si la Armada lo hizo bien, ¿por qué no lo vamos a decir? Es decir, pero hay que argumentarlo. ¿Y con qué lo argumento? Oye, mira lo que dice el espía inglés en Lisboa. Mira lo que dice el gobierno inglés de los españoles. No lo estoy diciendo yo. Eso, en fin, es mi batalla particular, pero creo que merece la pena lucharla. Y no soy militar. Sí.